El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos, será por todo lo que fuimos. Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Hablemos un poco. Nadie confía en la Argentina. ¿Por qué será? Los informes a nivel nacional esta semana han demostrado que lamentablemente es una constante en nuestro país que permanentemente quienes tienen que tomar las principales decisiones nos estén mintiendo. Y esto tiene que ver con el gobierno nacional, el gobierno provincial, en el cual de alguna manera nos dicen aquello que luego no se genera o no se ejecuta. Yo coloqué un breve título diciendo: la mentira tiene patas cortas y desprestigia a quien lo dice. Quien no cree cuando permanentemente, ¿quién nos cree, perdón, cuando permanentemente nos están mintiendo? Ahora vamos a ver unos ejemplos y posteriormente un pequeño video que siempre traigo a colación para ilustrar, para dar otra imagen, otra visión, otra voz que no sea la mía. Cuando Nacho Viale aparezca en el video, va a hablar de estas cosas. Por ejemplo, nos han mentido con la pobreza, cuando se decía que Argentina tenía menos pobre que Alemania y que la indigencia prácticamente había desaparecido de nuestro país. Ya van a ver quién la dice. Se mintió con los datos del INDEC, ¿se acuerdan? Moreno, cuando prácticamente en un determinado momento se dejó de medir. ¿Por qué? Porque los datos nos daban cuenta de una realidad que el país la estaba viviendo y por lo tanto, en términos económicos, era más fácil mentir para poder generar ciertos
avances económicos en determinados temas, pero que no quiero avanzar sobre eso porque no es el tema de hoy. Se mintió lamentablemente con los muertos en la inundación que hubo en Buenos Aires, en La Plata, que prácticamente en esa época estaba el gobernador Scioli, prácticamente no se supo a ciencia cierta la cantidad de personas fallecidas por ese hecho climático. Se mintió en las campañas electorales. Puedo traer muchísimos ejemplos porque usted lo sabe mejor que yo. El último, o uno de los últimos, para no siempre mirar para un solo lado, Macri, hambre cero, ¿se acuerda? Y Fernández nos iba a llenar la heladera. Nada de esto sucedió, ni el hambre cero, ni la heladera. Bueno, estas son las cosas que lamentablemente el mundo nos ve a los argentinos como mentirosos seriales. Pero si solamente fuéramos mentirosos, o algunos son mentirosos, porque no creo que el grueso de la población, la mayoría de los argentinos seamos o estemos dentro de esta categoría de mentirosos, por lo menos yo creo que no lo somos, sí algunos. Lo cierto es que el mundo de alguna manera reacciona ante nuestro comportamiento y no nos creen. Cuando le decimos algo, no nos creen. Se estaba trabajando y se está trabajando para ver de qué manera se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que nos vienen diciendo reunión tras reunión? Bueno, presenten el programa económico. Y Argentina dilata la presentación de este proyecto. Bueno, ahora vamos a ver, solamente 2 minutos con 47 segundos, aquello que Nacho Viale introduce como tema que acabo de mencionar, la mentira. Cuando el señor director lo disponga, lo vemos. Respuesta. Porque en nuestro país se miente mucho y gratis. O sea, la mentira no tiene costo. Nos mienten en la cara y la verdad no pasa nada, no pasa mucho. Se mintió con la pobreza, se mintió con la inflación, se mintió con la inseguridad, se mintió con la corrupción. Se mintió hasta con las muertes de La Plata, muchachos. ¿Por qué no se mentiría con los datos de una pandemia? Es duro. Yo sé que es duro, pero es así. Cuando la mentira se impone, no la parás más. Pensalo, ¿se mintió con la pobreza en Argentina? ¿Sí o no? Fíjate. Pero en realidad lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Bueno, si mal no recuerdo, se había erradicado el hambre en la Argentina. No había indigencia, era extraordinario. Sigamos pensando juntos. ¿Se mintió con la inflación en la Argentina? ¿Sí o no? De verdad, con una mano en el corazón. Fíjate. La panadería tiene que tener el pan a 2.50 y otros panes. Toda aquella panadería que no tenga el kilo de pan francés con las 8 piezas y el kilo a 2.50, usted me lo informa e inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Esta banda, esta patota que responde al secretario de Industria, de Guillermo Moreno. E inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Guillermo Moreno es el que armó todo este sistema de mentira en el INDEC. Señora Presidenta, debe usted liberarse de algunos personajes que no la ayudan. Los Moreno no la van a ayudar. El índice está perfecto, se ha supervisado perfectamente, lo hemos hecho auditar. Hablamos de un índice del INDEC. Llegó la inflación de junio. Dio 0,6% a la inflación. El índice está perfecto, hablamos de un índice. Bueno, lo vieron recién. Y ahora vamos a lo local. ¿Cuántas veces nos han mentido y nos siguen mintiendo? Ejemplos. Ruta 1 y 2, que estamos trabajando en proyecto, que para nosotros es muy importante, que el señor Gober nos había prometido, que seguramente va a venir en el próximo presupuesto aprobado el año que viene, que promesas van, promesas vienen. Lo cierto es que las campañas pasan, las gestiones pasan,
y la ruta 1 y la 2 todavía ni siquiera se han tapado los pozos de las mismas. Podemos seguir con muchas otras ejemplos. Promeva, un barrio que comenzó en el año 2001, y todavía esas casas no fueron terminadas como correspondía, como fue el proyecto original. Resulta que después la mentira, el engaño y la necesidad de la gente terminaron cerrando el Promeva, haciendo firmar a los beneficiarios como si la casa hubiera estado terminada. Y vayan, vean el Promeva, vean el barrio Santa Teresita, y van a ver que solamente algunas casas se pudieron terminar y la gran mayoría, los propios dueños, los propios beneficiarios, comenzaron poco a poco a darle terminalidad a esas viviendas. No se terminó por la acción del gobierno de aquel entonces y hasta ahora. No se terminó. Es una mentira. Enfrente del barrio Santa Teresita hay un barrio que todavía no se terminó. Hay un barrio que yo lo mostré hace varias semanas y seguramente la semana que viene voy a hablar de él, que son las 16 unidades habitacionales en un plan Primero Tu Casa, creo que se llamaba, donde ya tuvo licitación, ya fue licitado, ya fue adjudicado el año 2019, pero que hace una semana o 2 semanas se levantaron los alambrados perimetrales porque aparentemente el problema legal que existía dio por finalidad esa obra. Por lo tanto, todo ese dinero que se gastó, se malgastó. Y podemos seguir con las mentiras. El Corsódromo, otra mentira. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo vamos a pedirle a los funcionarios que nos hablen con la verdad? Si no se puede, bueno, conferencia de prensa y se dice, no se puede hacer esta obra porque no hay fondo, porque no le alcanza el dinero, porque los presupuestos volaron por el aire como consecuencia de la inflación, del dólar, etcétera, etcétera. Pero se tiene que mirar a la cara al ciudadano, que somos los que pagamos los impuestos, si cobran de nuestros sueldos que le pagamos, de nuestros impuestos, perdón, que le pagamos, y nos tienen que decir la verdad. Entonces, esto es lo que molesta, y por esto no nos creen a los argentinos, cuando los argentinos salimos, por ejemplo, a pedir un crédito internacional, como fue con el Fondo Monetario Internacional. Resulta que se pide el dinero porque lo necesitamos para poder seguir sobreviviendo, y resulta que en un determinado momento estaba presidente Adolfo Rodríguez Sá, y en la Asamblea Legislativa anuncia que no se va a pagar más la deuda. O sea, una deuda que habíamos contraído, bien o mal, se había contraído, el Estado argentino lo había contraído, pero resulta que el entonces presidente dice que no se va a pagar esa deuda contraída. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los senadores y diputados que estaban sentados? Ya lo van a ver. Lo aplaudieron de pie. Y él que dijo, gracias. Se sentía el héroe de la noche. ¿Quién queda mal? El país. Aquellos que quieren invertir en la Argentina, aquellos que quieren venir a invertir en Argentina, con esta clase política no se puede hacer nada. Porque no son fiables, porque hoy te dicen una cosa y mañana te cambian las reglas de juego. Eso lo van a ver, porque más adelante viene un video muy cortito que ilustra esto lo que estoy diciendo. Entonces, nos siguen mintiendo. Pero ¿qué es lo anecdótico de esto? Que esos señores, señoras que están allí, ellos cobran su sueldo, sus muy buenos sueldos, todos los meses, y allí no hay cuarentena, no hay pandemia, no hay nada. Religiosamente no van, sino que se le depositan a sus cuentas, a través de su CBU, el monto que le corresponde. Pero sí, después exigen al resto que todos, de alguna manera, nos sometamos a las exigencias que por un lado lo determina, en este caso la pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación, y el resto del pueblo tiene que acatar dichas órdenes a través de los CBU, de los DBU. Y esto es lo que de alguna manera como país dejamos de ser creíbles. Pero
el broche de oro, como yo siempre digo, a este relato, tiene que ver con que una organización internacional, World in Data, está en inglés, excluye a la Argentina dentro del ranking de países porque las estadísticas globales que se recauda de este país no son dudosas y no tienen claridad ni precisión estadística. O sea, lamentablemente no nos creen ni siquiera en los datos de personas que están infectadas por el COVID. Esto es lo que inmediatamente vamos a ver si el señor director así lo dispone. ¿Tiene alguna vez a sus acreedores, sí o no? Les dijimos que les íbamos a pagar y después, bueno, vamos viendo, reestructuramos, qué sé yo. Desde que somos nación, 1, 2, 3, 4, 9 veces. 9, ahí está la placa que vas a ver, los últimos 5 porque no nos entraba. 1982, 89, 2001, 2014, 2019. Es más, el Congreso argentino llegó a aplaudir un presidente que anunciaba orgulloso un default. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. No, una escena dantesca, ¿no? Argentina, el tipo hacía así, era un desastre. Entonces vuelvo a mi punto. Se mintió con la pobreza, se mintió con la inflación, se mintió con la deuda, se mintió con el subte, se mintió con la corrupción. ¿Por qué el mundo debería creer en nosotros? El pastorcito se cansó de mentir, el pastorcito se burló del pueblo entero, jugando con que venía el lobo. El día que vino, nadie le creyó, nadie lo defendió. Mirá una mentira de hoy. ¿Te acordás que ayer la Oficina Anticorrupción se retiró de todas las causas de corrupción de exfuncionarios? La excusa era falta de personal. ¿Tenés el tuit de Diego Cabot? Hoy lo cuenta Diego, boletín oficial de hoy. Mirá, comienza con 13 decisiones administrativas en las que hay 13 contrataciones. 3 de ellas, Oficina Anticorrupción. Son unos mentirosos. O sea, disuelven el departamento de litigios, pero dicen que no tienen personal y al día siguiente contratan 3. Nos mienten de manera grosera, nos mienten de manera alevosa. Pero te recuerdo que la Oficina Anticorrupción se retira de 32 causas. 28 del kirchnerismo y 4 del menemismo. Lapsa, Piccolotti, Odebrecht, Chicone, Cunita, Río Turbio, José López, Milani, YPF, Cuadernos, Liuzzi, 11. Vos fijate, ¿no? Para la Defensoría del Público tienen 110 empleados, un presupuesto de 250 millones de pesos. Para la Oficina Anticorrupción no hay personal suficiente. Una de dos, o les preocupa más censurar al periodismo que investigar la corrupción, o nos mienten en la cara creyendo que la sociedad es tonta, es tarada. Entonces, mirá, si el denominador común de los últimos años en la política argentina fue el chamullo, el engaño, la mentira, el fraude, la zaraza, como dice Guzmán, ¿por qué la Universidad de Oxford debería creernos? Oxford no confía. Para asegurar la calidad y confiabilidad, esto es un papelón, de los datos de COVID, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento, como diciendo, tranquilos, es por un rato. Las cifras oficiales recopiladas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas. Me da vergüenza como Argentina. Bueno, bien lo dice mucho mejor que yo a esta descripción de los hechos que muy bien él los enuncia. Pero a continuación viene este tema de la pandemia que realmente a Argentina le ha pegado lo que llamamos en la línea de flotación, cuando hablamos de un barco, aquello que lo mantiene flotante, le ha pegado allí y lamentablemente todos estos programas y estas ideas que había acerca de que éramos los mejores, que el mundo nos copiaba, cómo habíamos trabajado en la pandemia, todo esto, lamentablemente, producto de, yo digo, bueno, hoy con el diario del lunes es muy fácil decirlo, pero las personas, los expertos, el grupo de expertos que estaba rodeando al presidente, como se ha dicho pila de veces, debió
haberse ampliado a otros actores para que pudieran introducir otras corrientes de pensamiento, de visión de esa realidad tan compleja que es una pandemia, y poder orientar al presidente para que, si hubiese equivocaciones, sean las mínimas. Pero no, lamentablemente no podemos arrancar. Y ahora viene un video que muestra una línea de tiempo en el cual diferentes actores, Ginés González, ministro de Salud de la Nación, el presidente, Larreta y otros, dan ese momento, como esa foto tomada en una película, expresando aquello que, bueno, lo hemos escuchado pila de veces, pero que lamentablemente chocamos contra una pared, que son los datos que hoy se han podido registrar en nuestro país y que lamentablemente pasamos los 30.000 muertos. Y que, sí, 30.076 a las 9 de la mañana. Varones han fallecido 16.936 y mujeres 13.044. Y hay 91 casos dudosos, que en total hacen 30.079 personas fallecidas. Entonces, bueno, algo estamos haciendo mal, y lamentablemente quienes sí están haciendo bien las cosas, como por ejemplo Uruguay, nosotros no lo miramos. Lamentablemente nos creemos el dueño de la pelota, nos creemos lo sábelo todo, esa vidosa criolla que lamentablemente nos condena al fracaso, y estamos en eso, condenados al fracaso con respecto a los datos que se están observando, de los datos infectados y gente que muere. Escuchamos y vemos este corto video en el cual se desarrolla una línea de tiempo y aparecen cosas que son graciosas pero lamentablemente tristes. Cuando el señor editor lo disponga, lo vemos. ¿Puede producirse algún caso aquí en la Argentina? No, ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado. Se dice que puede haber vacuna en 3 meses. Yo personalmente creo que dentro de 3 meses no va a existir demasiado problema. Yo creí que iba a llegar más tarde, yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata el virus. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos. Somos un caso único en el mundo. El virus no nos busca a nosotros vamos a buscar al virus. Hemos escuchado mucho el reclamo de todos y de todas. Vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa. La cuarentena en la ciudad sigue adelante. Para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados. Es mentira que se han realizado menos test o pocos test. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esta. El virus cruza la General Paz cuando quiere. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. Poder realizar actividades recuperando las libertades, como decía antes, que se han perdido en el mundo entero. Nosotros nunca restringimos libertades, solo cuidamos la salud de la gente. Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentenas. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Quiero que pensemos juntos, ¿cómo vamos a seguir? Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, con una meseta, eso es cierto. La situación está como controlada y los casos no crecen, eso es cierto. A mí no me gusta llamar a esto una meseta. La pandemia, finalmente, nos dejó más muertos de los que creíamos tener. El problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina.
No hemos ganado todavía la guerra, pero evidentemente venimos en una situación que es esperanzadora. Somos los gobernantes de la pandemia. Bueno, ¿qué tendrán que decir los infectólogos? Bueno, yo los he escuchado en esta semana diciendo que ellos solamente aconsejaban al presidente, que la decisión lo tomaba el presidente. Bueno, no es así, no es verdad eso. Pero bueno, estamos en este momento, y por supuesto, como yo siempre digo, con el diario del lunes, para mí es muy fácil criticar porque he visto la película. Pero yo no soy quien tiene que tomar decisiones, es el Estado que antes que ocurran los hechos tiene que prever, tiene que anticiparse a los eventos. Y esa es la función del Estado. Pasamos a otro tema. Familia Echeverri. Yo lo había programado en 3 capítulos, como si fuera una saga. La saga tiene más capítulos, pero solo que los acontecimientos fueron acelerando los hechos. Bueno, y hoy nos hemos encontrado con la noticia de que una jueza de Paraná da la orden para que los ocupantes desalojen este predio. Pero lo interesante es cómo esto se origina, porque no siempre aparece esto en los medios de comunicación. ¿Cuál fue el origen de este conflicto? Pero más que conflicto, ¿cuál fue el origen de estos bienes que luego se transformaron en herencia y que pasaron a ser conflictivos entre las partes, o por lo menos en alguna de las partes? Bueno, hay algunas placas que me gustaría irlas revisando y comentando acerca de ellas, pero tiene que ver con un hecho en el cual aparecen 2 figuras que fueron muy importantes desde el punto de vista político en la provincia de Entre Ríos. Por un lado, Sergio Montiel, y por el otro lado, el señor Busti. ¿Qué pasó? Bueno, ha habido una serie de hechos en aquella época, pero esto se remonta al 73, cuando vuelve Perón a la Argentina. Los ingleses, dueños de todas estas tierras, también en la provincia de Corrientes y de propiedades en Buenos Aires, quieren vender esto porque tenían miedo de que el gobierno de General Perón pudiera confiscarlo, así que deciden vender, y lo venden a propietarios santafesinos, quienes se adjudican el frigorífico Santa Elena y también el frigorífico de Berisso y propiedades en Buenos Aires, departamentos específicamente en Dock Sur y en Diagonal Norte. Cuando el director quiera, la siguiente placa. Con el regreso de la democracia aparece el radical Sergio Montiel, año 83, asumiendo la gobernación de la provincia, y le compra a estos propietarios santafesinos parte de estos bienes que habían adquirido. Es así que compran el frigorífico, los departamentos, etcétera, pero para hacer esta compra se conforma un holding, y las empresas que participan son Sepelios Safer, el Instituto del Seguro, Zafra de Santa Elena. Y el objeto era garantizar la venta al exterior, es decir, a través del frigorífico Santa Elena, la producción que se generaría de las faenas en este frigorífico se exportaría hacia el exterior. Luego de Montiel gobierna Busti. Jorge Busti gana las elecciones y gobierna él. A partir del 87 ya estaba este holding en funcionamiento, y conoce a Beto Garamendi, hoy asesor de Bordet. Era encargado de Zafra, junto con Oscar Mori, el facha Mori, que lamentablemente ha fallecido. Y se encontraba de gerente un hombre de Santa Elena, de apellido Rubén Benítez.
Muy bien. ¿Qué pasa? Comienza aquí una especie de armado de negocios que tiene que ver con la clase política, como siempre, presente en todo lo que sean negocios, y había también en ese momento de Busti una fuerte tirantez a través de un periódico que es el Diario de Paraná, donde las páginas del diario sistemáticamente le pegaban a Busti por su gestión. Y también había otro periódico, Página 12, de Fernando Sokolovich, propiedad de Página 12, que de alguna manera estaba incidiendo el sector de la izquierda en todo lo que era movilizaciones, etc. Por lo tanto, Busti tenía un escenario bastante complejo, ya sea por las movilizaciones, o sea por los periódicos, por las tapas del Diario de Paraná. Entonces, Busti vende el frigorífico, este holding vende el frigorífico de Berisso y también las 1.300 hectáreas en Entre Ríos, en donde estaba el frigorífico de Santa Elena, y los campos del Quebracho, también algunos campos en Corriente. Ahora, esta venta tiene una característica, tiene una particularidad. Se hacía mediante el síndico del holding, y esta característica era que no había controles del Estado. Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas no podía controlar, la legislatura de la provincia no podía controlar, y la justicia tampoco podía controlar, porque estaba este holding encargado de los negocios. Además, también se vendieron 850 hectáreas de muy buena ubicación a la familia Echeverre. Aquí comienza el problema de la familia Echeverre. Cuando se le vende estas tierras, dice la crónica de la época, que se vendió a un precio muy bajo, un vil precio, y que de alguna manera era para acallar, para amortiguar las críticas que se hacían desde el diario hacia la gestión del entonces gobernador Busti. Lo cierto era que Montiel comenzó privatizando todos estos terrenos para el Estado, para la provincia, cumpliendo un rol peronista, dice la crónica. Y Busti privatizó cumpliendo un rol gorila, dice la crónica, ¿no? Digo palabras que están en el portal de donde he traído la información, ¿no? Bueno, el problema data entonces del primer gobierno de Busti, que desde el 87 le vendió a Sokolovich, que era propietario, que era un peronista de izquierda, perdón, con un crédito del Banco de Entre Ríos por $2 millones, que fue considerado impagable en la época. Por supuesto que no se pagó y esa deuda la tuvo que asumir la provincia. Entonces, este señor se quedó con parte de los departamentos, parte del frigorífico de Berisso, etcétera, quedándole para vender en la provincia aquellos terrenos que posteriormente Echeverre lo compra. Entonces, de alguna manera, en el 2003, 500 hectáreas, son vendidas y compradas por Echeverre. En síntesis, hace las 1.300 hectáreas que en estos días han estado en litigio por la herencia, por la muerte de Luis Félix Echeverre. Pero el negocio no terminaba acá, con la venta. Había otro negocio multimillonario que estaba escondido en aquellas faenas que se hacían en el frigorífico Santa Elena. Allí estaban de alguna manera vinculados
los funcionarios que habían participado de las ventas de estos negocios. Las últimas 350 hectáreas, que son las conflictivas con la Escuela Agrotécnica número 151 del Quebracho, allí estaban algunas personas, se las voy a nombrar, a ver si las recuerdan. Bueno, ministro de Gobierno Sergio Uribarri, Gustavo Bordet de Acción Social, Diego Valero de Economía y por la familia Echeverre, por supuesto. Así que recordemos, estos mismos personajes, ya en aquella época involucrados en negocios que ahora salen a la luz. Pero ¿cuál era el negocio más importante? Era los cálculos de la vesícula de las vacas, que se vendían por miles de dólares. Y tenía que ver con una cuestión de mercado. Se las necesitaban por cuestiones particulares, que no viene al caso explicitarla. Trayendo una imagen de la época, cuando el señor director lo disponga, la imagen de la Escuela Agrotécnica, era un periódico, perdón, en el cual en aquella época, data del 26 del 6 del 2007, ACMER, con Sergio Elizalde a la cabeza, y la seccional de Paraná con Susana Acevedo, generan movilizaciones en Paraná, en las inmediaciones de la Escuela Agrotécnica, para manifestarse por aquello que había sucedido, que era la vergonzosa venta de esas tierras que posteriormente compra la familia Echeverre. Entonces, cuando Busti dice ahora que él no sabía que había sucedido, no es correcto, porque él estaba sabiendo y fue parte del negocio para que Echeverre se quedara con esas tierras. Allí está el periódico de la época, por eso tiene la vejez propia del tiempo. Allí está, Escuela Agrotécnica número 51, El Quebracho de Santa Elena, sobre Ruta 12, y bueno, explica un poquito, brevemente, lo que yo sinteticé. ¿Y quién toma este dato? Análisis Digital, y dice allí que participaron en estas manifestaciones que se estaban haciendo diferentes delegaciones, de Federal, Federación, Paraná, Concesión del Uruguay, Concordia, Feliciano, Alcará, Bobril, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que lamentablemente, y repudiaban con estas marchas el accionar de Busti por ser el gobernador y el que debía de alguna manera conservar los patrimonios o el patrimonio del Estado para los entrerrianos. Pero lo cierto es que lo vendió. Y ahora dice que no se acuerda, que no tenía conocimiento de estos hechos. Bueno, brevemente he transitado por este andarivel histórico de cómo propiedad de los ingleses pasa a manos particulares, pasa luego a manos provinciales, para definitivamente quedar en manos particulares. Y bueno, y una característica de este bloque es terminar con algo positivo, digamos, ¿no? Porque tanta pálida cansa. Así que, en lo posible, y a medida que estos hechos ocurran, comenzaré a mostrar algunas cosas positivas que han sucedido en la semana. Y una de ellas es la que la Asociación de Cácer de Aves de Entre Ríos está trabajando con fiscalización de la provincia y se están llevando adelante decomisos de ave en todo el territorio provincial, de los cuales las especies más vulnerables son entregadas a Cácer, del cual Silvina Verón es la presidenta de esta ONG, y el primer programa de este ciclo estuvo con nosotros, nos contó detalles y seguramente a futuro la invitaremos para que nos cuente de primera mano qué se está trabajando y cuáles son las perspectivas para el año que viene.
Y dentro de estas aves que se decomisan, bueno, hay muchas, pero también está el cardenal amarillo, que es una ave emblemática y muy codiciada en nuestra provincia y también en otras provincias, y es una ave que se está protegiendo, evitando que se la sigan cazando, que se la siga de alguna manera sacando de su hábitat natural. Así que es una buena noticia que se siga trabajando en este tema, importante, muy importante para algunos, poco trascendente para otros, pero lo cierto es que sigue siendo importante porque forma parte de este patrimonio avifáunico que tenemos en la provincia. Y el siguiente tema, también muy importante, que lo trajo el domingo pasado Claudio García en su intervención que tiene en la radio de Cachito Garcilaso, donde él desarrolla varios temas sumamente importantes para nuestra ciudad, y él ha mostrado, en este caso lo hago yo porque este es un medio que se puede visualizar, el libro que ha trabajado Cheli Gómez, otro amigo que ha estado con información para este programa, José Carlos Gómez, con un libro que está allí en pantalla sobre Belgrano, hijo sincero. Entre Ríos te acogió en la alborada de 1910. Es un libro que por ahora no está a la venta y que y me dijo Claudio que es un material que se va a entregar de manera gratuita a las municipalidades y otras instituciones. Así que con esto damos inicio a este programa en el día de hoy. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, na, na. Na, 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 na. All those summer nights spent with sweat, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas.
No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos, por todo lo que Seguimos con esta entrevista que gentilmente los miembros de la cooperativa nos han seguido al programa, y esta pregunta de si está o hay en vigencia algún plan para morosos para poder revitalizar sus situaciones económicas, porque quizás mucha gente dice quiero pagar pero no sé cómo, tal vez no tenga la información necesaria para acercarse a la cooperativa y decir, bueno, si hay un plan para regularizar mi situación, quisiera acogerme al mismo, ¿no? ¿Cómo debería ser alguien que quiera acceder a este beneficio? Sí, nosotros tenemos una normativa con la cual nos regimos, y bueno, nos debemos a eso, y bueno, hay planes de pago. O sea, la gente lo que tiene que hacer es venir acá, hablar con el gerente, Cristian Basualdo, y él tiene todas las indicaciones y las normas de cómo manejarse para generar un crédito o una cuota, vamos a decir, en el pago del agua. Eso creo que ha sido siempre así. Por ahí a lo mejor la gente no lo sabe, pero que venga tranquila, más allá de que deba lo que deba, ¿no es cierto? Se le puede hacer un plan o se le va a hacer un plan seguramente. ¿Hay intereses sobre lo adeudado? Sí, hay intereses, pero tampoco son tan altos. Pregunto porque tal vez, no lo sé, la cooperativa no ha previsto en este caso tan particular que es la cuarentena, quitar intereses como consecuencia de aumentar la posibilidad de que la gente pueda... Nos han cambiado los intereses, venían los intereses muy bajos, muy bajos, y cada vez como no hubo duda de ARPA, tampoco tuvo interés muy alto. Claro. Es muy poquito el interés que está cobrando. Un ahorro no conviene que nos paguen el agua con los intereses. Claro, por eso dice, bueno, perfecto. Entonces, cualquier cosa que, bueno, es Cristian Basualdo, todo el mundo lo conoce, acercarse a él y pedir estas normas o esta así, forma de pagar aquello que uno debe. Y como siempre el programa tiene que mirar hacia adelante, digo, bueno, ¿cuáles son las nuevas perspectivas que tiene la cooperativa a pesar de esta situación particular que se está viviendo de la morosidad? Mirá, hay proyectos que nosotros ya los teníamos agendados de antes de la pandemia, claro. Indudablemente que hoy se han suspendido, pero siguen en mente, ¿no? Se siguen agendados. Sí, no vale. Fíjate vos que hay muchas cañerías que hay que reponer, obsoletas. Hay calles que hoy están proyectadas a asfaltarse y que antes era lo más común, por el medio de la calle, está listo, tenía un problema. Pero hoy tenés que doble cañería, porque tenés que ir por las dos veredas. Claro. O sea, todo eso genera un gasto, bueno, ni hablar. Y después también tenemos proyectos para nuevos pozos, por ejemplo, estábamos estudiando la posibilidad de hacer un nuevo pozo. Fíjate vos que el pueblo se está extendiendo hacia el norte, sí. Detrás del Corralón, por ahí toda esa zona. Creciendo mucho. Claro, y ya empieza a faltar presión también. Entonces, la solución es hacer una nueva bomba. También tenemos proyecto hacia el sur. Y la posibilidad incluso que siempre tuvimos en mente de llegar al Cardal. Por ejemplo, si vos lográs tener una bomba allá, por decirte, después de la escuela 31, en uno de esos lugares, tenés la posibilidad de a lo mejor con esa presión poder llegar al Cardal. Incluso los otros días estuvimos hablando así de charlas de Castejón, ¿sí? Una
una persona y nos decía, mirá qué bueno sería si por ahí de pronto te donan aquel tanque que está hace 5, no sé cuántos años, en un terreno que creo que era de la poesía. Sí. Bueno, ese tanque podría trasladarse, por ejemplo, si lo llegaran a autorizar o a donar para el Cardal. Y Cardal podría poner un tanque. Yo escuché al intendente hablar sobre ese terreno porque un vecino hizo una pregunta al periodista que lo estaba entrevistando y creo que algo el intendente había mencionado acerca de ese tanque, pero no tengo la certeza porque escuché la entrevista ya al comienzo. Así que claro, esa gestión para poder hacer una solución, una salida a esa esto que es tan importante el agua para la calidad de vida, ¿no es cierto? De la gente, por ejemplo. Y en la actualidad, entre los temas que estamos viendo, estas familias que se han ubicado en un terreno que ahora está en litigio, pero que son 40 familias que seguramente van a pedir agua. Y no van a poder acceder porque hay requisitos y exigencias que la cooperativa las necesita y puede autorizar si vos no tenés la documentación a tu nombre, pero si claro, propietario, no tenés... Independientemente de la normativa que exige, es la necesidad de familias que están ubicadas en terrenos que mañana a lo mejor legalmente pueden acceder a esos terrenos y a ver qué se la cooperativa sí o sí va a tener que mirar un poquito más allá y ver cómo llegar con el agua. Y lo demás, saber de que el Feliciano está creciendo tremendamente. Entonces, eso significa tener que tener más con las redes, más gastos, conexiones vamos a decir, cañerías, medidores, etcétera. Todo. No teníamos, por ejemplo, cargo de pandemia, volvió todo claro. Después de todo que instalábamos, que consiguiera hacerlo más barato de lo que se venía haciendo. Por aquí, consejo del jefe que sabía, también para no necesitar el calculador, claro, vamos a necesitar tiempo un tanque, seguro. Y bueno, todos estos proyectos, bueno, pero yo todo estamos pidiendo que nos paguen el agua para sobrevivir, así que imagínate eso quedó. Entre todos los proyectos que teníamos en mente, está todo caído. Lo cierto es que la cooperativa sigue trabajando independientemente de esta situación particular en la que está inmersa toda la sociedad. Porque si no se lo hace hoy, hay que hacerlo mañana. Por una misma cuestión de crecimiento de la población. O sea que tenemos que prever eso. La limitación que tenemos también es que si vos querés comprar material, te dicen que no hay stock, o si hay stock, no te lo pueden enviar, porque también el transporte y demás, hay empresas que no te mandan, no están trabajando al 100%, entonces no conseguís. Y después del efectuador, y el tema de los resultados. Eso iba a decir que todos los insumos, independientemente sea quien sea, lamentablemente el dólar pega muy fuerte en la construcción de ese precio y por lo tanto, como el dólar está tan inestable, sí o sí incide lamentablemente. Y la otra, que los comerciantes tampoco quieran entregar los productos porque no saben a qué precio van a reponer mercadería. Por lo tanto, es todo muy difícil, pero lo cierto es que, bueno, a nosotros nos queda cada uno aportar desde nuestro granito de arena como usuario los servicios que es nuestro. Pero lo que necesitamos hoy, vamos a decir, es que esto que estamos hablando y pidiéndole a la gente su apoyo, para pasar esta situación que tenemos, porque una vez que se regularice esto, más allá que va a llevar su tiempo, porque este tema que hablábamos del dólar va a influir en todo, convengamos, seguramente nosotros vamos a poder seguir adelante con todos los proyectos que tenemos. Así que, bueno, es pasar este momento. Así como hay que pasar la pandemia, con mis precauciones, que tenemos también, tenemos que tratar de pasar esto. Y seguramente tenemos la esperanza y la fe, ¿no?, de que esto va a pasar y que después la vida va a tomar su carril normal, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que Feliciano es muy solidario y, bueno, justamente la cooperativa es este espíritu solidario y de común esfuerzo que caracteriza y, por lo tanto, bueno, humildemente desde este programa queremos invitar a la gente a que se acerque a la cooperativa y que en la medida de las posibilidades regularice su situación, ¿no? Además.
Sí. Bueno, estábamos escuchando la segunda parte de la entrevista que tuvimos la semana pasada con el Consejo de la Cooperativa de Agua Potable, donde la intención era ponerlo a conocimiento de toda la audiencia las dificultades económicas por las cuales está atravesando la cooperativa, que es por el incumplimiento de las obligaciones que tenemos los socios, si no pagamos. Entonces, por supuesto, esto resiente todo lo que tiene que ver el financiamiento, el pago de los empleados, etcétera, etcétera, y también la reposición del material que se ocupa cuando hay caños rotos o cuando hay ampliación de obra. Entonces es muy importante hacer este sacrificio y de cumplir con estas obligaciones que tenemos. Inmediatamente viene Virginia con el tema acoso callejero, pero antes quería darle una linda noticia. El equipo se agranda y seguramente la semana que viene vamos a tener a Malena Preisler, una señorita que se incorpora a nuestro equipo para hablarnos de temas sumamente interesantes, sobre todo temas culturales, pero también enfocando la mirada femenina sobre otros temas. Así que tanto Virginia como Malena traerán este aire femenino interesante en diferentes temas que seguramente a usted le interesa, como también lo que trae Hernán en materia de actualidad de nuestra ciudad. Así que adelante con el tema sumamente interesante y vamos a estar atentos para ver qué despierta este tema. Buenas noches, Franny, buenas noches a la audiencia. Y bueno, un tema que habíamos hablado, que dije que iba a prepararlo, que habíamos charlado con nuestro equipo, es sobre el acoso callejero. ¿Qué es el acoso callejero? Por empezar, bueno, es todo comportamiento con connotación sexual que puede ser implícito o explícito, que se da de un hombre o varios hombres hacia una mujer en el espacio público y que ésta atenta contra la seguridad y la integridad de la misma. ¿Qué incluye el acoso callejero? Incluye piropos, susurros, tocamientos también, comentarios denigrantes, miradas, bueno, entre otros. Decimos que no es piropo, sino acoso callejero, pero ¿por qué? O sea, lo podemos diferenciar al acoso de lo que sería, podríamos llamarlo, un halago. El acoso se da en un espacio público, en la calle, mientras que el halago es algo que se da entre dos personas que tienen confianza, es decir, quien manifiesta el halago y quien lo recibe, ¿no es cierto? Esa es la clara diferencia entre el halago y el acoso. ¿Qué implica esto en la vida cotidiana de las mujeres? O sea, que sean acosadas. Implica tres cosas principalmente. Una es que las mujeres cambian sus recorridos habituales, también cambian o modifican los horarios en los que transitan, es decir, en la noche, no transitar en la noche por miedo a ser acosadas, aunque de día también se producen este tipo de piropos, miradas, etcétera, y además de que cambian su vestimenta, ¿no es cierto? Vamos a compartir un video, el primer video, para hablar sobre este tema, para poder mostrar un poco cómo se da este acoso callejero. Así que cuando el señor director lo disponga, tenemos el primer video. Si una persona desconocida te hace comentarios sexuales, invade tu espacio personal con tocaciones o roces, usa su celular sin tu consentimiento o te obliga a mirar cosas que no quieres ver, eso es acoso sexual callejero y es violencia. Nada lo justifica. Nunca es tu culpa, es culpa de quien agrede. Si esto te pasa, ¿qué hacer? Busca apoyo. Enfréntalo. Saca la voz. Específicamente. Bueno, muy bien. Ahí veíamos claramente cómo se manifiesta el acoso callejero y para decir algo acerca de este video,
tiene que ver con cómo se da el acoso. Ya vemos que puede ser en la vía pública o en el transporte público, y lo que remarca este video es que no importa la ropa que lleva la mujer para que sea acosada, es decir, la mujer nunca tiene la culpa de ser acosada, no importa cómo va vestida ni tampoco la edad de la mujer, puede ser una niña o una joven o puede ser también una mujer adulta. También tenemos que hablar de por qué decimos que es violencia de género el acoso callejero, principalmente porque representa una invasión del espacio privado de la mujer y sexualiza también el espacio de la misma. El año pasado se incorporó el acoso callejero como violencia de género dentro de lo que es el artículo 6 de la ley 26.485, que es la ley integral para la erradicación, la sanción contra la violencia contra las mujeres, y que dice dentro de este artículo, es el inciso G, que es aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su integridad, su dignidad, libertad, libre circulación o permanencia, y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Es decir, que ya está incorporado a lo que es la violencia de género, a esta ley que nos protege, el acoso callejero como violencia de género. Y ahora tenemos un segundo video también para compartir, que es acerca de una campaña en contra del acoso callejero. Así que lo compartimos cuando el señor director lo disponga. Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco, pará un poco. Para, mirá lo que es eso. Dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta, si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada, mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste, que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. ¿Qué te pasa? Pará. ¿Qué es violento lo que estás haciendo? Eso me pasa. No entiendo, que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros, todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va, compartilo. Bueno, muy bien, ahí veíamos este video que fue una campaña del año 2018 que se hizo muy viral y tomó mucha repercusión por el mensaje que este quiere dar. Es una campaña que han hecho otros videos acerca de violencia de género, en este caso en contra del acoso callejero. Bueno, 3 cosas que quería remarcar, porque el video ya lo dice todo, es que habla, o sea, enfocar esto de la violencia, de que el acoso callejero es violencia, actuar de esa forma es violenta. Por otro lado, el miedo que sentimos las mujeres al transitar por las calles, el miedo de ser acosadas. El video también lo marca mucho, este tema. Y el otro es la complicidad machista.
si bien ahí los chicos están hablando y uno intenta marcarle al otro, mira, lo que estás haciendo es acoso, es violento, es importante esto, que los varones se den cuenta de este tema y si están en un grupo de amigos y ven que otro compañero está acosando, hacérselo ver, digamos, una forma de visualizar esto y de darle importancia para que todos seamos partícipes de que se termine, digamos, que en este tipo de, que no se den más estos acosos callejeros. Para terminar con este tema, hay unas imágenes sobre una encuesta que realizó Mumalá, es decir, hay fueron muchas encuestas en diferentes años. Una de las imágenes nos muestra el porcentaje, bueno, son varias preguntas que se le hicieron a las mujeres en una encuesta a nivel nacional y también a nivel provincial en diferentes provincias. Esta es del año 2017 y ¿qué dice la encuesta? Que se estableció que el 80% de las mujeres encuestadas se sintieron inseguras al transitar el espacio público, que el 93% dijo haber sufrido alguna forma de acoso sexual callejero a lo largo de su vida y que el 100% refirieron haber llevado adelante diferentes estrategias para sentirse más seguras en la vía pública. Ahí vemos la pregunta que dice ¿qué tan segura te sentís al caminar? Bueno, ahí tenemos un 63% se siente insegura al caminar. También hay otra imagen acerca de la campaña esta que se realizó también, son las gráficas, digamos, de esta campaña que es Paremos el acoso callejero. Mumalá siempre realiza este tipo de encuestas, la última, si mal no recuerdo, fue en el 2019, así que es importante que se visibilice esto para ver realmente que esto es algo complejo, digamos, y que vivimos todas las mujeres. Y para cerrar, bueno, mi reflexión es que es importante desnaturalizar este tipo de violencia que nos afecta a muchas mujeres y de diferentes edades, y reflexionar de lo difícil que es ser mujer en esta sociedad y lo difícil que se torna ir por la calle, digamos, sin este miedo de recibir este acoso callejero. Franny. Muy bien. Sí, una de las cosas que me quedé pensando cuando vi la imagen es qué poca publicidad que hay en los medios de comunicación acerca de estos temas, ¿no? Porque aparecen siempre la noticia de que murió tal mujer causa de femicidio, etcétera, pero digamos, no nos anticipamos, no nos adelantamos en propagandas como para, bueno, ir tomando conciencia como sociedad de que esto no debe ocurrir, ¿no es cierto? Veo poca publicidad en este tema, ¿no? Sí, como también en otros, ¿no? Sí, sería importante que de diferentes sectores se pueda mostrar. En este caso del acoso callejero hay varias publicidades o varias campañas que se suman para hacer. Ahora, este año no he visto porque es en el mes de abril, que es el mes contra el acoso callejero. No recuerdo si este año hubo alguna campaña así grande, porque esta del 2018, esto de los chicos hablando, se hizo muy viral y muchos la vieron. También sería interesante que en las escuelas este tema tenga relevancia curricular para que desde las escuelas se pueda incentivar a que se tome conciencia de este tema, ¿no? Yo creo que es muy importante. Claro, aparte no solamente, o sea, la violencia de género incluye acoso, no solo el acoso callejero, que es el tema que yo traje hoy, sino también el acoso escolar, el acoso laboral, que van a ser otros de los temas que vamos a ir desarrollando. Genial, entonces queda pendiente este tema del acoso en las escuelas y otros que seguramente semana tras semana lo vamos a ir... Y después vamos a tratar de hacer una mesa redonda con todos los panelistas, porque de alguna manera todos tenemos cosas para decir. No lo decimos porque sos vos la principal referente del tema, pero siempre nos quedamos con algo como para preguntar. Bueno, y algo antes de terminar es que la ley de paridad integral tomó estado parlamentario, así que esperemos que se sancione este año. Bueno, también tenemos un mobiliario nuevo que la semana que viene lo vamos a mostrar, humilde por supuesto, pero bueno, al fin un mobiliario que poco a poco vamos incorporando a toda la escenografía del programa,
con la nueva participante, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, inmediatamente viene Hernán con toda esa realidad sumamente rica que semana tras semana lo venimos escuchando por la radio en su programa que tiene, así que bueno, enseguida estamos con Hernán. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, na, na. Na, 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 na. All those summer nights spent with sweat, smoky silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos, será por todo lo que Bueno, el último bloque, donde agradecemos a Ámbar Violeta por la decoración. Seguramente la semana que viene vamos a estar renovando. También le voy a pedir a Natalia Giorgi que, si es que me autoriza, a pasar un video sobre dislexia, que fue un tema que tratamos con ella. Así que seguramente vamos a estar trayendo esa información también. Y bueno,
Nos acompaña Nico, como siempre, semana tras semana, y Hernán, que se viste por tropero, esta casa de altas prendas. Hernán, ¿cuáles son las novedades que has seleccionado para este momento del programa? La verdad es que hay varios temas. Tenemos el tema trasfondo, ¿no?, de los terrenos tomados, las consecuencias, bueno, haciendo un poquito de recordatorio de lo que ocurrió en Santa Elena. Viste que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a entregar un dinero, 30.000 pesos. No, 50. 50.000 pesos. Eso generó todo un estallido de opiniones, porque realmente, bueno, había terrible el mensaje que se está dando. Exactamente. O sea, yo te pago para que, primero tenés que ir a usurpar un terreno, luego yo te pago para que salga. Sí, después están los jubilados que no ganan eso, la mínima que no gana eso, los enfermeros, los policías, y todo genera un malestar social. Claro. Que no es el lugar, no es el momento para generar este tipo de pero acción. También es correcto decir que no es que le van a pagar 50.000 pesos a todos, ¿sí? Obviamente se va a hacer un relevamiento socioeconómico, ¿sí? A quién se va a ir destinado esa ayuda. Pero, viste, el mensaje es muy erróneo. Yo voy al mensaje que se está dando a la sociedad. Y la verdad que no es bueno, ¿no? No es, en este no contexto, está bien direccionado, ¿no? Claro, en este contexto que estamos todos mal económicamente, es difícil hoy comprar un terreno, entendemos perfectamente, creo que todo el mundo entiende eso, pero tampoco es para hacer semejante cosa. Sí, yo digo, en Feliciano, viste, bueno, vos lo has hablado mucho tiempo, este tema, por la radio, en tu programa, y por ahí hay mucha gente de clase media que necesita un terreno para empezar a construir. Yo digo, la municipalidad no tendrá, no dispondrá, más allá de lo que vos dijiste, que había terrenos ya específicos como para que el IAPB construya para docentes de ACMER, policía, en los gremios, ¿no es cierto? Pero digo yo, y la gente que no está dentro de esos gremios o dentro de esos sectores, digo, ¿no? Pues porque también para ciertos programas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, vos tenés que tener un ingreso fijo. Porque vos tenés que pagarte la cuota. O sea, entonces estamos hablando en definitiva de lo mismo. Para estas personas vulnerables, por ejemplo, que están tomando el terreno allá, que en realidad es de nadie si se quiere, porque si en 30 y pico de años no apareció el dueño. Y entonces, lógicamente, hoy está interviniendo Fiscalía, se movió el fiscal de su oficina, así que estuvo estos días ahí y estuvo también el jefe de policía, conversaron con las personas. Eso me parece fundamental, es el trabajo del fiscal, ¿sí? Cuando hay un conflicto tiene que dialogar, tiene que involucrarse. Para conocer, porque si no, está en una oficina y lógicamente, según lo que ve, iba a tomar una determinación de acuerdo en la base de los informes que recibe. Muchas veces son erróneos. Sí, bueno, como pasó con el juez de La Paz, ¿no? Que lamentablemente tomó una decisión equivocada, después vino la jueza y le digo, señor, póngase a estudiar porque cometió errores. Y bueno, tanto es así, en el caso que yo había explicado de la semana pasada que me ocurrió a mí, después vuelvo con el tema de los terrenos, de los terrenos tomados. Ya que estamos hablando de lo judicial, ¿no? Después que me ocurre a mí, en la misma semana habría ocurrido otro problema también en el barrio Itatí. En este barrio se trata de un caso de dos mujeres, si bien una es menor de edad, tiene 11 años, pero fueron también violentados por otros menores. Cuando la madre va a denunciar, o sea, la abuela de la nena de 11 años, que fue agredida, le rompieron el tabique, tengo imágenes, pero como tratarse de menor de edad... No la podemos pasar, Entonces, ¿qué le dice el fiscal? No podemos tomar la denuncia por tratarse de menor. Nosotros tenemos minoridad, ¿sí? Está bien, Piris, no la vas a encontrar a Piris. Digamos, no sé. ¿Sigue en su cargo? Porque es otro debate interesante. Sé que vino gente de Paraná para ver una situación particular que se estaba gestando en ese organismo del Estado, pero después silencio de radio, no escuché nada más. Todavía está en stand-by, no hay una determinación si continúa Piris, no continúa, vos la buscás, no la encontrás.
no se sabe nada. Sí. Tenemos después, bueno, las otras áreas, ¿no? Relacionadas a minoridad, con NAF, bueno, todo en definitiva lo mismo. La Casa de la Mujer también. También porque es un caso de violencia de género, tiene una abogada, sí, que debería defender estos casos. Bueno, la cosa es que el fiscal no le toma la denuncia, ¿sí? La única medida que toma el fiscal es una perimetral. En el mismo día que se establece la perimetral, van estos, que son menores, que tienen antecedentes también, y le agreden. O sea, insultos, porque no salen las chicas lógicamente de la casa, y la madre y las otras hermanas que estaban trabajando en el arándano porque tienen que salir a rebuscarse en la vida, están solas. El Estado, quien debe proteger, no está. La madre no está por lógica porque tiene que traer el pan de cada día. Claro. Y entonces, sí, a la buena de Dios, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo nuevamente me vuelvo a preguntar eso. ¿Qué hacemos si la justicia no nos respalda, no nos cuida a los que nos tienen que cuidar? Mirá qué interesante. Yo tenía, bueno, no me olvidé de pasar al director la foto de, bueno, una citación hace 2 días. Tenía que presentarme, el fiscal manda a pedir mis antecedentes. Lógicamente yo he trabajado toda mi vida, nunca anduve en cosas raras, afortunadamente. Mis antecedentes están limpios. Sí, o sea, yo denuncio a una persona por amenaza y por reiterados, digamos, malas acciones, y la justicia actúa sobre mí. Claro. ¿Sí? Investigarme a mí. Está bien, no digo que sí, bueno, de última, pero está perfecto. Claro, como no tenés nada que ocultar, no hay problema. Por supuesto, a mí no me va a ofender que un policía me pare por el camino, muéstreme documentos. No, para nada. Estoy acostumbrado a eso, o sea, en Buenos Aires se maneja así. Sí. Donde te paran, te piden documentos, es otra obligación tener que andar con documentos. Volviendo a los terrenos tomados, estuvo el fiscal, estuvo el jefe de policía, hablaron, el fiscal le pregunta quién lo autorizó, ya sabemos que todo el señor Galarza, claro, que era el cuidador del terreno. Si bien, bueno, había cierta información que estábamos teniendo relacionado a ese tema, pero no lo vamos a ampliar demasiado debido a que las personas que están tomando el terreno estarían buscando un asesoramiento legal, porque por parte del municipio no hay ningún tipo de respuesta. ¿Qué es la mejor respuesta que te puede dar el municipio? Desarrollo humano, valga la ironía, que debería defender nuestros derechos, desarrollo social, ¿no? Ayudar a estas personas vulnerables, porque nadie está por el solo hecho de querer un terreno, si no necesitan construir sus casas. Si bien hay un cierto porcentaje de que lo han ayudado desde el municipio para ampliación de sus hogares, pero no es del todo, ¿sí? Hay ciertas personas que sí. Tanto es así que mencionábamos otra vez los números de las 100 viviendas para la construcción de emergencia hídrica, habían 200 personas anotadas, ¿sí? O sea, el doble. Vos sabés que yo me interesó el tema y estuve recabando información de la persona que estaba relacionada con ese tema a nivel provincial, que dependía de Nación, o sea, el representante de Nación en la provincia, y quedó en que me tengo que conectar con él para que me va a dar una entrevista vía Zoom. Así que cuando pueda yo hacer la entrevista para que me cuente, por supuesto, desde su objetivo, desde su lugar, en qué quedaron todos esos temas, cuáles son las trabas que hay, si es que se han hecho las 100 unidades o no, yo creo que no. Así que, bueno, cuando yo tenga esa información la vamos a compartir. Después cuando yo pregunto al área de catastro, al municipio, dígase el intendente, preguntamos, ¿hay terrenos fiscales? No hay, presuntamente no hay terrenos fiscales, pero enfrente de donde se había tomado sí hay ese terreno fiscal que está enfrente. Pero después, averiguando un poquito más sobre el tema, pudimos acceder a una información, pero esto ya nos tenemos que extender un poquito más a lo nacional. Detrás de lo que es la rural, donde está el Barrio Nuevo, esos terrenos son fiscales, ¿sí? Claro. Están destinados para Nación, para programas de vivienda a nivel nacional en la época de Kirchner. Claro. Sí, el arquitecto se llama arquitecto Uriona. Así que ya tengo el contacto con él, así que seguramente cuando pueda tener un Zoom con él, traeré esa información para compartirla con él. Así que, bueno, lo más interesante, bueno, se reúne... Ahora, yo me pregunto, Hernán, porque viendo experiencias en otros lugares, ejemplo Chajarí, ¿qué hace el intendente Galimberti?
Bueno, el municipio compra el terreno y luego hace el loteo para un determinado sector social, ¿verdad? Que es el que puede comprar. Yo digo, si nuestra municipalidad, según los datos que dice el intendente, anda tan bien económicamente, no digo una manzana, digo menos de una manzana, que pueda comprar por parte del municipio y a partir de allí comenzar a darle a determinada cantidad de gente un predio con las medidas necesarias para que pueda edificar y proyectar, ¿no es cierto?, la familia, el crecimiento de la familia, y que puedan esa familia comenzar a trabajar sobre ese terreno, bueno, comprando los materiales, empezando a hacer las cosas y autoconstrucción. Claro. Bueno, esa era una propuesta que teníamos con Nicolás cuando estábamos en campaña. Después vamos a traer la plataforma de los dos candidatos que fueron los que compartieron, el candidato Damián, que fue el que ganó, y Nico, que perdió, para ver qué decían las plataformas electorales con respecto a la vivienda, a ver qué decían. Bueno, uno lamentablemente perdió, pero el otro sí ganó, entonces vamos a ver qué dicen desde los ambos. Digo, para recordar las promesas que nos hicieron en época de campaña, ¿no es cierto? Claro, y en relación a los terrenos, tenemos muchos terrenos que están abandonados, ¿sí? Sí, o sea, manzanas enteras, sí, hermosas manzanas, alambradas y todo, que no son inundables, ¿sí? Que tienen propietarios, sí, por supuesto, pero, a ver, ¿qué debería hacer el honorable Consejo Deliberante? Expropiar. Pero aparte, digamos, no, poner una ordenanza, bueno, darle un tiempo determinado, construya, porque nosotros tenemos una emergencia, estamos en una emergencia, tal cual. Entonces, y hay que darle solución a estas personas. Pero por supuesto. Entonces, y si vos utilizás esta herramienta legal, tal cual, yo opino igual que vos. Hay que conversar con los propietarios y decirle, bueno, mira, tenemos esta emergencia, hay varias soluciones, una de ellas es no vendés, aparte otra es lo que el Consejo decida, ¿no? Una hectárea, ponerle, con todos los, ponerle que esté 1 millón, ¿sí? Pero, a ver, tenemos todo al día, tenemos los impuestos, sí, el municipio tiene diferentes Además, vos podés negociar con ese propietario y decir, bueno, yo te hago 2 casas y me das un terreno o la mitad del terreno. Sí, se puede negociar dentro de la legalidad, a través de las normativas, y encontrarle solución, porque quedarnos de brazo cruzado tomando café todo el día y tuiteando a través de las redes, no se llega a ningún lugar. O inscribimos a una persona, como la mejor respuesta que se le ha ocurrido a la Secretaría de Desarrollo Humano es: vamos a inscribirlo, te vamos a anotar acá a 1 año, 2, 3, 4, te vamos a dar una casa. Y no, mientras tanto, ¿qué hacen esta familia? ¿Qué hacen? Porque tampoco pueden construir en un predio, digamos, porque no sabemos lo que puede llegar a ocurrir el día de mañana. Una de las alternativas, digamos, mi conocimiento es que, primero, por los tiempos que estuvo el señor Galarza en el lugar, ya pasa a ser derecho adquirido. Sí, la ley veinteanual, que hay una ley que se asesore con cualquier abogada o abogado, y va a ver que lo ampara la ley, o si no, el propietario cuando venga va a tener que reconocerle el tiempo que le ha cuidado la propiedad. Exactamente. O sea, un arrendamiento. Sí. Al revés. No, sí. Yo cuando yo estuve como secretario de una municipalidad, esa ley la aplicamos y se pudo obtener algunos predios con respecto a la necesidad que teníamos en esa época. Claro. Así que sí, es factible. Falta un poco de compromiso de parte. Y de moverse, lo que llamamos nosotros gestión. Hay que gestionar. Gestionar no es estamos haciendo proyectos. Sí, perfecto. Millones de proyectos tienen. Ahora, ¿hay uno que va para adelante? Bueno. No, porque aparte tampoco sabemos qué proyecto. Sí. Porque yo he preguntado, bueno, ¿qué proyecto? A ver, estamos delante de qué secretaría. Preocupados y ocupados. Una cosa de, entonces, hacer un juego de palabras que te confunden. Vamos al Consejo Deliberante. A ver qué pasó en el Consejo Deliberante. Consejo Deliberante. Yo tengo algunos datos, a ver, ¿qué tenés vos? Pero la verdad que a veces es para reírte un rato, lo cual no quiero descalificar, o sea, yo respeto a la investidura del presidente, de los expresidentes, me parece fantástico, pero digamos, ya no tiene nombre esta calle y vamos a ponerle Néstor Kirchner. La plaza enfrente en el Hospital, Néstor Kirchner. Fue aprobada, si no me equivoco, fue aprobada esta. Sí. Esa está para debatir. La que fue aprobada fue una ordenanza, que se lo había pasado al director,
una ordenanza que tiene que ver con el nombramiento para aquellas calles que no tengan nombres. Digamos, hay muchas calles, se ha extendido mucho, Feliciano, que no tienen nombre. También para lugares públicos que no tengan nombre. Así que, ¿cuáles serían los nombres? Bueno, yo escuché, leí de unos posteos en Facebook de una sugerencia que me pareció atinada de que algunas calles lleven nombre de ciudadanos que han sido folcloristas, deportistas, personas de bien en nuestra ciudad o de la provincia, sin llegar a tener siempre los políticos que no son otra cosa que lamentablemente que no nos están trayendo soluciones al común de la gente. Es decir, se van enriqueciendo, pero el pueblo cada vez está más pobre y le seguimos poniendo nombre. Me parece que ya, mi humilde opinión, ¿no? Mi humilde opinión, le digo, basta con esto. Pongámosle nombre a las calles, recordando, rememorando otras cosas, ¿no? Sí, aparte tenemos muchos artistas, tenemos muchas personas políticas de nuestra ciudad. ¿Sí? De nuestra ciudad. Tenemos que defender lo nuestro. Sí, totalmente. Está bien, ya listo, tenemos una estatua en la plaza, ¿para qué tanto? Con una basta, porque y hay por más que haya 20.000 monolitos o estatuas, y no le va a cambiar la forma de pensar la gente, porque la gente ya toma decisiones no por la presencia de un busto, no por la presencia de un nombre en una calle, sino por lo que esa persona representó para el común, con lo bueno y con lo malo. Ya está. Y yo decía la otra vez en la radio cuando enteramos de esto. Se me ocurre en este instante un hombre, Héctor Percara, un hombre que fue representativo de nuestro Feliciano en materia de deporte, en materia automovilístico. Hay tantas personas que uno bien lo puede homenajear con el nombre de una calle o con el nombre de una avenida o lo que fuese, ¿no? También otro de los temas que ingresó al Honorable Consejo Deliberante fue el tratamiento de la licitación del frigorífico multiespecie. Se me ocurre otro, pero que te interrumpa. Sí. El chico de la bandera, el que pensó la bandera, ¿no? La bandera también. El chico de León también, ¿no es cierto? Jóvenes nuestros que han puesto un mojón la seguir creciendo. ¿Qué tal? Qué lindo sería que el chico de López tenga tenga el nombre de una calle. Tal cual, es importante. Y bueno, entonces vamos a la licitación, ¿no? De lo que tiene que ver con el frigorífico multiespecie. Sí. Este es muy interesante, ¿no? Interesante sería también saber qué empresa, cuánto va a destinar en cuanto de fondo, ¿no? Porque tiene que terminar con la obra y después por un X periodo va a explotar, digamos, el frigorífico. Si se habilita y todo lo demás, ¿no? Después el bloque de Cambiemos. Eso fue al Consejo Liberal. Sí. Lo van a mandar, me parece, por ordenanza. Sí. Para que salga por ordenanza. Sí. Después también lo que va a ingresar la semana que viene, me dijo el intendente que lo mandaba mañana, justamente, es el presupuesto. El presupuesto para... Es interesante verlo. 2021, sí. Es un total de 330.000 pesos. Sí. 30.000 millones, perdón, muy poco. Por un esto año. Entre paréntesis, una especie de broma. ¿Vieron, señor del Consejo Liberante, bloque oficialista, que le pasamos la información y no se la cobramos? Se lo dijimos por nota. Estamos cumpliendo, nosotros no mentimos. Además también, hoy se firmó un convenio muy interesante. Esto tiene que ver con la seguridad entre el municipio y el jefe de la departamental, que va a ampliar la cobertura de videocámaras. Eso está muy bien. Eso lo felicito, porque realmente es muy importante tener esas herramientas tecnológicas a disposición de la justicia, de la policía o de un ciudadano común, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? Es importantísimo. Esto va a salir desembolsado desde las arcas del Estado. Alrededor de 100.000 pesos es lo que va a destinar para la compra. Tampoco es mucha plata. Claro, no, ahora no. Tampoco es mucha plata. Pero bueno, ya para agregar a las que teníamos, ¿sí? En una primera etapa de la gestión me parece muy interesante. Muy bien, yo coincido plenamente y ahí lo felicito. Después también
me hice una laguna porque estaba pensando muchas cosas. Disculpa que yo te saco de tu hoja de ruta, dijera. Ahí está, se sacó las viandas, también otro de los reclamos que me llegaban, y bueno, lo terminé de confirmar con el intendente mismo, que se habían sacado las viandas, digamos, a los personales que están en los controles de acceso a nuestra localidad. Sí, y bueno, no entendía los motivos, razones o circunstancias, ¿no? Pero bueno, ahora me explica bien que se ha modificado los horarios para que quede el horario del mediodía y la cena libre, ¿sí? Para que hagan el intercambio ahí y puedan ir, y de esta manera también recortar un poco el presupuesto destinado, pero a la vez se le va a dar también un aumento a aquellos personales, ¿sí? Valiéndose de la antigüedad, un aumento que iría de 1.000 a 2.000 pesos. Cuando más antigüedad obviamente vas a recibir más aumento. Así que... ¿Ibas a decir algo de Butécnica? Es que justo yo te interrumpí, no sé si ya lo dijiste o... De Buténica justamente me estaba contando el concejal, el edil, sobre esto de las normativas, la aprobación, el debate que tuvo el artículo 3º de esta ordenanza que fue aprobado, por los nombres de las calles. Claro. De qué manera se va a debatir y de qué manera se va a aprobar. Bueno, el oficialismo lo que propone, y se aprobó de esa manera, con la mayoría simple. Recordemos que la mayoría simple es el oficialismo. Es el oficialismo. Así que bueno, no, lo que decía la oposición, que sea con el 2/3. ¿Y cómo se aprobó? Con la mayoría simple. Claro, ese es el tema, ¿no? Claro, entonces queda a ideología. Totalmente. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la municipalidad que se hizo el jardín maternal municipal y lo inauguramos con un nombre, creo que era el Niñito Jesús, creo que llamaba, o Inmaculada Concepción, un nombre religioso que salió de las personas que lo empezaron a visitar, y de pronto gana Viano y lo primero que hace es borra de un plumazo y saca la placa que había que con el nombre que estaba allí, y le coloca el nombre, el lugar, el nombre que tiene actualmente, ¿no? Eva Duarte. Eva Duarte. Entonces, eso nos pasó a nosotros porque la idea del jardín maternal municipal era una idea mía. Yo la había observado en Chajarí, porque era un jardín que había estado viendo yo en Chajarí. Se la transfiero al intendente, Mármol, lo hacemos, lo gestionamos, y bueno, y después cuando gana Viano, la primera cosa que hace es le cambia el nombre a ese edificio, que no lo hizo él. Por otra parte, bueno, vienen aumento, pero estos aumentos para el combustible ya lo habíamos anunciado, que se venían nuevos aumentos, así que bueno, ya está confirmado en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal estos aumentos, pero obviamente las otras distribuidoras de combustible, digamos, los autos, no lo van a dejar pasar. Si lo aprobaron en Buenos Aires, eso corre rápidamente por todo el país. Sí, este aumento, que es a partir de hoy, solamente, ya digo, en Buenos Aires y Capital Federal, del 3.5% para la nafta y el 3.9% para el gasoil. Sí, también los servicios de luz, de gas, estoy viendo siempre Capital Federal, ¿no es cierto? Sí, sí. Como que a partir de enero se empiezan a reactualizar las tarifas, ¿no? Porque recordemos que la ley de emergencia... Un 60%, en clase media, de ahí para arriba, ¿no? La ley de emergencia hace un congelamiento hasta fines de 2020. Sí, sí, después de ahí no sé cómo se para controlar. Es otra cosa. Lo bueno es que bajó el blue de repente de 203 pesos, cuando nos rasgábamos la vestidura por 30 pesos, 40 pesos, bueno, 203 pesos llegó al tope, pero bajó justamente hoy 172. Sí, 175 por ahí, 175, sí. Sí, es... Bueno, yo no voy a entrar en ese tema porque primero no lo conozco del todo, y es muy volátil, digamos, ¿no? Así que, no, pero en lo cierto es que lo que preocupa es la brecha, ¿no? Claro. Que eso es lo que genera incertidumbre a la hora de, bueno, quien tiene dinero para moverlo en ese ambiente, bueno... Pero ahí te das cuenta, porque hace 2 o 3 días, ¿sí? Estaba en 200, y como estamos entrando ya para liquidar sueldos... Claro, viene aguinaldo, viene... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay mucho informal, ¿sí? Muchos dólares informal. Digamos, muchos fueron a cambiar para pagar los salarios. Tal cual. Entonces, eso hizo, obviamente. Entonces no hay confiabilidad en nuestro país. No, eso... Yo estoy escuchando los informes económicos y realmente todos dicen,
que la situación es muy difícil, hay que evitar seguir emitiendo y bueno, el gobierno creo que va por el camino de evitar seguir emitiendo el año que viene y por eso, porque también está pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que seguramente algunas cosas le va a pedir, ¿no? Y bueno, y ahí comenzará otro gran problema y Entre Ríos también lo tiene, como es bajar el 82% móvil, un tema que es muy preocupante, sobre todo para la clase trabajadora en blanco, y que eso va a traer conflicto en la calle seguro, ¿no? Bueno, acá justamente tenemos muchos mensajes de los temas que estamos hablando, de dejar de poner nombres a las calles, como que se hayan hecho algún cambio interesante. Claro, pero yo digo, por Dios, pero pensemos un poquito, saquémonos la antifaz del partido político que seamos y veamos la realidad, que digamos, Néstor Kirchner, bueno, fue un señor importante para algunos, para otros más o menos y para otros no, pero no por eso debemos colocar un nombre en la calle cuando hay personas que han sido nuestras, cercanas, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que tal vez hayan hecho mejores logros, han tenido mejores logros, y que bueno, están olvidados, ¿no? Es una opinión personal, bueno, ahí sí, se ve que nos están escuchando justamente personas que están en la toma de estos terrenos. Ojalá nos darían esos 50.000 pesos, pero obviamente, pero o sea, se está dando mal el mensaje, ¿no? Sí. Ya, vuelvo a decirlo, no es que no, obviamente no alentamos a la toma de terreno, porque si en realidad todos tenemos necesidad de construir nuestras casas y todos salimos a tomar el primer terreno que encontramos, me parece que no es la forma. El gobierno está dando mal ese mensaje, pero obviamente desde el gobierno tiene que dar una respuesta. Tampoco se puede quedar sentado y anotarnos y a 3, 4, 5 años que vamos a dar la solución, me parece que no tampoco es la respuesta. Yo creo que no es el camino correcto que ha tomado la Municipalidad de Feliciano, creo que el camino es otro, humildemente lo opino y digo que es involucrarse en la solución del problema. Son familias que están allí, que uno tiene que hacerse, digamos, tiene que vivenciar la problemática que esas familias están haciendo para poder entender desde dónde uno está hablando, ¿no es cierto? Yo creo que esta actitud lo defino desde un escritorio, bueno, nos ha pasado con los fiscales, así que también yo tengo una antes de irnos, ¿no? Tengo una charla mensaje de texto, perdón, que se emitió en el programa de Claudio García, en el cual me gustó porque me pareció interesante y lo escucho siempre a Claudio en la radio de Cachito, ahora la verdad. Y hablaba de la violencia institucional, ¿no? Que bueno, eran unos temas de lo que se estaba hablando en ese momento, ¿no? El peligro es que la gente se acostumbra porque no pasa nada y todo sigue igual. Si la violencia institucional, cuando en el caso de la policía actúa de manera por fuera de los límites que el reglamento lo dispone, y vemos también que a veces la gente actúa de una manera también con ciertos nos pasamos a la línea. Bueno, todo esto, tanto las autoridades como los civiles, tenemos que estar dentro de un marco de respeto mutuo, porque hablaban de los allanamientos, ¿no? Pero por eso ocurre justamente, se hace allanamiento, 6 allanamientos, de ese caso se refiere, por caso de narcomenudeo. Pero lo llamativo a todo esto, se secuestra un auto, 2 motos, dinero, telefonía, pero no lo que se va a buscar. Pero esto no tiene, digamos, la culpa del funcionario policial, tiene la culpa el fiscal, pero anteriormente se tuvo que haber hecho una investigación. Todos los de investigación presentan la investigación para basar en algo sólido el allanamiento y de esta manera el juez da la orden. Tal cual. Pero bueno, claro, no sé qué ha ocurrido. Una de las personas dice, pareciera que todos somos delincuentes, ¿no? Y así nos tratan, ¿no? Como decir, bueno, la policía entra a un domicilio y aparentemente violenta ese lugar, y quienes se sienten inocentes creen que porque la policía ha entrado resultan siendo directamente delincuentes. Entonces, bueno,
es muy difícil también manejarse en ese momento donde hay una investigación, donde hay un procedimiento y bueno, y hay afectados, ¿no es cierto? Claro, si hay una investigación fundada y se toman las medidas, me parece lo más lógico, ¿no? El procedimiento de la policía, porque la policía no te va a ir pidiendo por favor, se puede. Claro, tal cual. Y la otra cosa que salió también ahí en ese intercambio que hizo Claudio con los oyentes, que los políticos no opinaron, ¿no? Sí, le cuesta tomar decisiones, le cuesta involucrarse y posicionamiento sobre determinados temas. Te pueden gustar o no lo que opino yo, lo que opina Hernán, pero de última, nosotros damos nuestra cara, decimos lo que opinamos, y bueno, la gente lo seguirá escuchando a Hernán, o nos seguirá viendo o no, pero de última, decimos lo que creemos, lo que opinamos y lo que hasta donde entendemos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí se decía, tener la posibilidad de saber para conocer, para luego votarlo a esas personas o no votarlo, digamos, ¿no? Porque de última, después te enterás de lo que opina cuando ya lo votaste, ¿no? Y el fraude es muy, digamos, corriente, ¿no? Bueno, sí, los políticos piden solidaridad, ¿no? Y tienen bienes, departamentos, terrenos, campos, etcétera, y bueno, es muy fácil pedir solidaridad cuando tenés todos estos bienes, ¿no es cierto? Era la crítica la otra vez que hablábamos, ¿no? Es muy fácil pedir solidaridad cuando vos estás en otra condición que no es la de un trabajador común, digamos, que es dificultoso llegar a fin de mes. Otro de los temas que me pasaba el bloque de Cambiemos, y quiero destacar esto, sobre las agresiones verbales que recibió la edil de Federación, porque se opuso ella quería pedir un tiempo más, digamos, un lapso de tratamiento sobre una ordenanza en particular, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Viene desde un sector en particular este repudio, ¿sí? O ciertos agravios con parlante y todo, en el domicilio de la edil. Así que bueno, repudiamos, sea quien fuese el edil, digamos, no está bien ir a los domicilios y manifestarse públicamente, porque para eso tenemos la posibilidad de votar, así que se vota a quien corresponda, y aparte, o se lo hace de otra manera, ¿no es cierto? Aparte es donde a ella lo votaron y lo pusieron para legislar, digamos, y si se pide tiempo para analizar en profundidad una normativa que después va a marcar la vida cotidiana de los ciudadanos, me parece lo más lógico. Pero mucha de esta gente están motorizada por otros ideales, o por otras ideas que no son la de la norma en cuestión. No sé cómo estamos con el tiempo, me parece que estamos justo. Ya estamos ahí, pues iba a ser uno de los primeros temas, pero nos fuimos directamente a los temas. ¿Con qué íbamos a comenzar? Íbamos a comenzar con los 2 casos positivos que aparecieron de COVID-19, lo dieron a conocer a las 9 cuando empezamos, ahí está el informe justo. 2 casos positivos de contactos estrechos de casos positivos de la ciudad de San Jaime de la Frontera. San Jaime está bravo, teníamos 10 casos hasta, digamos, el jueves, seguimos el jueves, ¿no? Teníamos 10 casos y varias familias aisladas, ¿sí? 45 familias aisladas. Nosotros estamos en 44, aislamiento domiciliario preventivo. Después hay diferentes grupos familiares por 15 días y y 4 familias por hay un aislamiento preventivo obligatorio por contacto estrecho con casos positivos en 4 familias. En control preventivo domiciliario por asistencia familiar y hisopados en ciudad y circulación por conglomerado se encuentra una persona. Así ¿Viste que se está por habilitar el hípico? El hípico. Bueno, el hípico, me enteré esta semana, justamente no voy al parque, quiero informar, pero vio que hay un grupo, una familia viviendo en un colectivo. Sí. Bueno, estaría haciendo los cuidadores, sí, habrían llegado a un acuerdo con el presidente, si vuelve el hípico, a ver si va a continuar este grupo familiar como cuidadores, si bien las condiciones para vivir ahí está apto, porque tienen baño, tienen agua, tienen luz. Están cuidando muy bien, según lo que me han contado varios vecinos, porque eso me llegaban de oyentes. Sí, yo lo vi porque voy a caminar, así que lo vi. Sí, pero no se habilitaron las plazas todavía. No. Los juegos de las plazas todavía no, se habilitaron. Pero todo con protocolo. Fútbol de niños pueden ir a practicar, hípico puede haber. Y bueno, pero los niños en la plaza no, porque contagian. Ay, señor intendente. El fin de semana pasado habían roto
los perímetros Sí. y las madres sentadas mirando la luna, a pesar de que no había luna en ese momento. Por otra parte, que me estaba olvidando, bueno, ya se me pasó, se me fue. Así que lo dejamos para el próximo día. Bueno, Rosito, te agradezco, ha sido interesantísimo siempre todo, y te escucho todos los días a partir de las 5 de la tarde. A veces un poco antes, un poco después, perdón, no antes, sino porque depende de lo que estoy haciendo. Pero bueno, la semana que viene venimos con sorpresa, con novedades, ya la dije. Malena va a formar parte de este equipo, que cada vez nos agratamos más, esperemos que llegue al equipo, que no tenemos más espacio dentro del estudio, algo de mobiliario nuevo, y bueno, como siempre, tratando de traerle la mejor información, lo que ocurre en la semana, de diferentes vertientes. Así que muchas gracias y será hasta la semana que viene, si Dios quiere.